Bueno, muchas gracias. Gracias, Fernando, por la invitación. Es un placer estar por acá de nuevo, contándoles algunas de las cosas que estamos investigando en la facultad, con gente del INTA, también del CONICET, de muchos lados. Yo les voy a estar contando hoy un poco el uso de cómo pensamos la materia orgánica o la fertilidad de los suelos. La idea está de saltar de la planta al sistema. Lo que les voy a contar hoy es un poco de fertilización orientada al sistema. ¿Quiénes son los jugadores que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en la fertilización o el manejo de los nutrientes de los cultivos o de los sistemas? Cosas nuevas de materia orgánica que están permeando de a poquito, pero hay un montón de información nueva sobre materia orgánica que tendríamos que tratar de empezar a utilizar más en el manejo. Y, por último, téngame paciencia, algunas ideas de estrategias de manejo para salvar esto. Pero primero me parece importante ver un poco la cuestión más conceptual que está atrás. Después las ideas y la inventiva corre por cuenta de ustedes. Entonces, esto es lo que hacemos siempre, pensamos el manejo de los fertilizantes orientados a las plantas. Siempre pensamos en la planta, pensamos en cuánto nitrógeno y fósforo necesito, cuánto va a rendir, recién decían, y pienso cuánto le voy a echar a ese cultivo, y lo que he hecho, acuérdense que va a esa cajita de nutrientes inorgánicos que está ahí, que si la agrandamos mucho se pierde para todos lados. Y el salto que tenemos que hacer es empezar a pensar en la nutrición de todo el sistema. La nutrición de todo el sistema, donde pienso en la rotación, como se cansan creo que de decir todos, y donde esta es una rotación típica, pero la idea es hacerla más larga con lo que los cultivos que ustedes hagan en el tiempo. Aparece un trigo, aparecen pasturas, lo que aparezca, pero la nutrición, el manejo de los nutrientes tiene que ser pensado en toda la rotación. Y acá falta un jugador muy importante en este esquema, ¿sí? Un jugador que empieza con M. ¿Quién es? Maradona, puede ser Messi, todos jugadores que empiezan con M, pero lo importante ahora es el barrito que tienen, la materia orgánica que está ahí adentro. Ese es el jugador que falta. Tenemos que considerar la materia orgánica del suelo cuando hacemos nuestro manejo de la nutrición. Es la gran caja de ahorro que nos estamos olvidando. Nos acordamos cuando le tenemos que sacar de la caja de ahorro. Pero ¿cuánto ustedes están pensando en poner de nuevo plata en la caja de ahorro? Poner de nuevo nutrientes en esa caja de ahorro para que nos dé. Esa es la clave de pensarla. Pedir es fácil, el tema es pensar cómo la volvemos a llenar para que siga funcionando. Piensen que la mayoría de ustedes tienen esa caja de ahorro bastante vacía. Y las preguntas podrían ser más bien estas, más que cuántos nutrientes preciso, es cuánta materia orgánica preciso. ¿Mi suelo puede tener esa materia orgánica? No es lo mismo un suelo arenoso que un suelo arcilloso, ahora vamos a ver. ¿Cómo hago para tener esa cantidad de materia orgánica? Y ahí aparece esta cuestión central de la materia orgánica, de por qué es tan importante usarla y no irnos a esta cuestión de estar fertilizando todo el tiempo, casi cada 5 minutos, porque eso es lo que hace la materia orgánica del suelo. La materia orgánica del suelo da nutrientes a pedido del cultivo. Cuando pensamos en materia orgánica del suelo, piensen en estos señores, en estos descomponedores que están ahí, contentos o tristes o casi muertos de hambre, pero si están contentos, trabajan, agarran esta materia orgánica del suelo y la pasan a esa cajita celeste, ¿se acuerdan? Y de ahí esa cajita de inorgánicos es el que toma la planta. Pero cuidado, si esa cajita celeste la agrandamos mucho, aparecen las flechas rojas. Después Carolina nos va a hablar de eso. Y ese es un problema, porque ustedes acá, cuando aparecen muchas flechas rojas, se compran dos problemas. Pierden nutrientes y seguramente contaminan en algún otro lado. Y hay mucha gente, como sabemos, o como decían hoy más temprano, preocupada por esas cosas. La flecha importante es esta marrón que baja, es pensar cómo hacemos para volver a poner nutrientes en esa caja de materia orgánica. Esto que todos lo saben y parece tan lógico, ¿por qué no lo hacemos? Y no lo hacemos porque teníamos poca información, porque teníamos información dudosa, ¿sí? Porque no teníamos indicadores buenos de materia orgánica. Todos ustedes, porcentaje de materia orgánica 3, 4, 5, no les dice nada. Y además, bastantes resultados variables en hacer cosas y que la materia orgánica del suelo salte para todos lados. Pero por suerte, en los últimos años han aparecido 10, 15 años en la literatura un montón de cosas nuevas, de experimentos nuevos basados en isótopos estables, en isótopos radioactivos, basados en equipos de resonancia magnética nuclear, cosas nuevas, equipos nuevos, tecnología nueva, que nos permite ver mejor al suelo. Y entonces, una de las visiones, les voy a contar ahora 2 o 3 cosas que me parecen clave tener en mente, que sabemos nuevas de la materia orgánica del suelo y que podemos medir para manejar
la fertilización o el manejo de los nutrientes. Esto es lo que todos probablemente tengan en la cabeza de cómo es el suelo, la materia orgánica del suelo. Está hecha de humus, ¿sí? De estas huminas y fulminas. Entonces nosotros agarrábamos un suelo, lo extraíamos en un tubo, en una probeta y veíamos una humina, una fulmina y hablábamos del humus y de que eran moléculas complicadas, condensadas, que eran de difícil descomposición y por eso estaban en el suelo. Hoy sabemos que esto está mal. En realidad el humus casi no existe en el suelo real. Solo existe cuando extraemos suelo a una solución. Por supuesto que hay algo de humus en el suelo porque hay algo de carbono disuelto, pero la mayoría del carbono, cuando lo miramos ahora con otras técnicas, nos damos cuenta que están las partecitas que formaban esos complejos grandes sueltas en el suelo. Están ahí sueltitas, ¿sí? Es un cambio muy importante. ¿Por qué? Y porque esas moléculas ahí son aminoácidos, son enzimas con una relación carbono-nitrógeno muy baja, muy ricos y fáciles de descomponer. Y automáticamente preguntamos por qué no se descomponen, si son así, no son moléculas complejas. Y ahí aparece este nuevo modelo de materia orgánica del suelo, que capaz que algunos han escuchado, en donde hay dos fracciones muy distintas de la materia orgánica del suelo, que son muy distintas y funcionan muy distinto. Una es lo que llamamos la materia orgánica particulada, que es esta que está acá, que son los pedacitos, no sé si ven ahí, de plantas que todavía no se descompusieron. Esa materia orgánica tiene unas propiedades que son eso, está hecha de pedazos de plantas que todavía no se descompusieron, como un mini rastrojo de alguna manera, pero menor a 2 milímetros, por eso es materia orgánica, forma agregados, pero no se descompone porque efectivamente es de difícil descomposición bioquímica, ¿sí? Un poco lo que pensábamos antes. Pero es una fracción que en muchos suelos es relativamente chica, en otros suelos es un poco más grande. Y esta fracción tiene una alta relación carbono-nitrógeno. Lo interesante o lo novedoso es esta otra fracción, que en muchos suelos de la pampa es el 80-90% de la materia orgánica. La pampa húmeda, cuando vamos a suelos arenosos, en cambio la materia orgánica particulada es bastante más importante. Es esta materia orgánica asociada a los minerales. ¿Y esta materia orgánica qué es? ¿Huminas, fulminas? No. Esto es bichos muertos. Estos son microorganismos muertos, así es como se ve, pegados a las arcillas y los limos, ¿sí? Son microorganismos que se murieron. Cuando aumenta una población de microorganismos y se muere, bacterias, hongos, esos pedacitos, las exoenzimas que liberaron, se van a pegar a esta arcilla y quedan protegidos físicamente por su descomposición. ¿Por qué están ahí si son tan ricos entonces? Porque están pegados a moléculas del suelo, arcillas y limos. Y entonces los microorganismos no pueden comerlos porque está protegido físicamente. Eso hace pensar también de que la capacidad de proteger de eso de un suelo es finita. Cuanto más arcilla y limos, más capacidad de tener mahón va a tener. Un suelo arenoso va a tener poquito de eso. Entonces va a ser más frágil porque casi toda su materia orgánica va a ser de la particulada. Esa otra materia orgánica funciona muy distinto a la asociada a los minerales. Funciona como lo que nosotros llamamos el modelito de esponja, esta boba esponja, que es como una gran esponja que cuando está llena, fácilmente los microorganismos sacan nutrientes. Pero cuando está vacía, como en la mayoría de los suelos de Argentina nos mostraban ayer, cuando está vacía hay que hacerle mucha energía, mucha fuerza para sacarla y finalmente deja de dar nutrientes, ¿sí? Tiene una baja CN y no se puede formar si no hay nitrógeno, principalmente, que le da la polaridad para pegarse. Si ustedes no le dan de comer nitrógeno al suelo, no van a formar nunca materia orgánica asociada a los minerales. Tal vez puedan formar POM. Y ahora vamos a investigar o estudiar un poquito, o contar un poquito, cuáles son las formas de generar una y otra, que como se imaginan son muy distintas. Una de las cosas también muy importantes que descubrimos a partir de este modelo es las raíces. Y le sumo ahora la rizodeposición. Fíjense el tamaño de las flechas. Sabemos que las flechas de raíces, o sea, la comida que le damos de raíces al suelo, es mucho más eficiente en formar materia orgánica, tanto particulada como asociada a los minerales, que la que le dejamos arriba, ¿sí? Mucho más eficiente, más o menos 40-50%. Si ponen 1 gramo de raíz, 0,4-0,5 queda formando materia orgánica. Si ponen 1 gramo de aéreo, solo 0,5, 0,6, 0,7
perdón, 0,05, 0,07 de ese gramo queda formando materia orgánica. Es mucho más eficiente producir raíces para nutrir el suelo. Y piensen, sin embargo, que lo de arriba no es que no importa, porque es tanto lo que ponen arriba de los cultivos, que la POM muchas veces está formada mitad y mitad. Y la MAOM, en cambio, la POM es la particulada, y la asociada a los minerales, en cambio, tiene mucho más de sus compuestos derivados de las raíces y sobre todo de la rizodeposición, de esos exudados de las plantas que lo hacen cuando están vivas. ¿Sí? O sea, tener raíces vivas significa eso. Acuérdense que nuestros cultivos tienen esta partición. ¿Sí? Mucho arriba, muy poquito abajo. 10% un maíz, 15, 12% de tal la productividad abajo. Si miramos una alfalfa, puede estar en 40, 50. Por eso las pasturas tenían los efectos que ustedes conocen. Raíces vivas mucho tiempo, le damos de comer al suelo, se forma materia orgánica. Los campos naturales tienen 60% de su productividad para abajo. Arriba lo miran y dicen, es más lindo el maíz, produce más, pero si se dieran vuelta, abajo produce mucho más un campo natural que un cultivo. ¿Sí? Podemos llegar a tener 12 toneladas de raíces ahí abajo cuando un cultivo no pasa de 1, 2 toneladas con suerte. Entonces, raíces es otro punto clave. Piensen que esto está ocurriendo todo el tiempo. ¿Sí? La materia orgánica está formándose y descomponiéndose todo el tiempo. Y entonces, cuando pensamos la estrategia de fertilización, tenemos que tener en cuenta estos conceptos adentro. ¿Sí? Para aumentar la cantidad de materia orgánica, tenemos que aumentar la comida de estos microorganismos que son los que la forman. ¿Sí? Y acuérdense que cuando hay barbecho, no hay morfi, nadie le está dando de comer. Acuérdense que cuando tenemos cultivos vivos, hay todo el tiempo rizodeposición y exudados que le dan de comer a los microorganismos y que tenemos pulsos. Y ojo con esos pulsos. Cuando terminamos un cultivo de soja o terminamos un cultivo de maíz, de repente le damos toneladas de comida. Y eso, prueben hacer la idea ustedes de comer una vez al año, 2 veces al año, probablemente no engorden mucho. Engordar microorganismos del suelo, porque eso es lo que forma la materia orgánica, es muy parecido a engordar vacas. Y eso es lo otro que estamos mirando e investigando, el tema de la calidad. Cómo la calidad de los residuos impacta en estas dos fracciones. ¿Sí? Y como lo veníamos viendo recién, una cosa que nos sorprende es que si ustedes ponen un residuo de alta calidad, de alta relación carbono-nitrógeno, podríamos decir carbonudo, ¿sí? Una nueva palabra. Está el bullying, ahora está el carbonudo. Si ponen algo carbonudo, ¿qué va a pasar? Y fíjense que mucho de eso los microorganismos no lo van a poder comer, entonces va a quedar formando materia orgánica particulada, que eran los restos de plantas que no se descompusieron. Pero ¿qué le va a pasar al microorganismo con su dieta cuando le damos algo muy carbonudo, con mucho carbono? Y básicamente le va a faltar ¿qué? Nitrógeno. ¿Dónde hay nitrógeno? En la materia orgánica asociada a los minerales. Y entonces, ¿qué hacen? Comen esto, y esa es esta flecha que está acá. Degradan, cuando ponemos un residuo muy carbonudo, se degrada la materia orgánica asociada a los minerales, pero por supuesto cuando esos microorganismos se mueren, la vuelven a formar. ¿Sí? Entonces el efecto final de agregar residuos de una alta CN es aumentar la materia orgánica particulada y la asociada a los minerales se mantiene más o menos estable. Por supuesto si le dan mucho de eso. Pero fíjense el efecto totalmente contrario de los residuos de baja CN, ¿sí? Una soja, una leguminosa. Ahí le damos de comer algo de muy buena calidad a los microorganismos que crecen altamente las poblaciones y entonces forman, cuando se mueren, mucha materia orgánica asociada a los minerales. Pero, ¿qué le falta si tiene muchos nutrientes? Energía. ¿Y dónde hay energía? En la particulada. Entonces, cuando ponemos un residuo de muy baja CN, bajamos la POM, la particulada, y aumentamos la asociada a los minerales. ¿Ven que era más complejo de esto que darle de comer materia orgánica común al suelo? Hay que pensar en estas dos fracciones y cómo esto afecta. Y por supuesto, una ración balanceada va a aumentar de alguna manera las dos. Otra de las razones importantes por qué no usamos la materia orgánica del suelo como un jugador en la fertilización es porque no sabemos cómo medirla, ni qué medir. Y ahí les invito a hacer estas mediciones de materia orgánica particulada, o joven, que la llaman por ahí a veces, y asociada a los minerales, que vendría a ser el resto. Este es un ejemplo, por ejemplo, en un productor de San Luis, que además discutimos con él la posibilidad de medir en el bosque que estaba al lado. ¿Sí? El cultivo del bosque tomó las muestras 0,20 y midimos las dos fracciones.
Miren lo que le pasó a esa materia orgánica en 30, 40 años de cultivos. Las toneladas de carbono en materia orgánica particulada en el bosque eran 20 toneladas. Hay 4 o 5 años, o sea, 20 toneladas de carbono son 40 toneladas de biomasa guardaditas ahí abajo en esa caja de ahorro. Miren cómo quedó. Un cultivo, menos de un cultivo guardado ahora ahí abajo dando nutrientes. La asociada a los minerales, esto es un suelo arenoso y por lo tanto tiene más particulada que asociada a los minerales, también disminuye, pero obviamente disminuye menos porque la esponja después no se puede seguir apretando. La otra se la pueden comer porque son restos vegetales. Y fíjense qué pasa con el nitrógeno. Pasa de casi 1000 kilos de nitrógeno, 2000 kilos de urea guardados en ese suelo a tener menos de 100. No, más de 100, 180. ¿Sí? Perdimos un montón de nitrógeno. Eso es la historia de la agricultura. ¿Por qué? Porque no estamos mirando qué pasa al suelo y dónde están los nutrientes que están ahí abajo. Lo otro es NAN, es decir, la cantidad de nitrógeno que es capaz de mineralizarlos esto. Y esto les hablaron muchísimo ayer, el grupo de nuevo de Balcarce se destaca en esto, tiene un montón de mediciones para que empecemos a usar esto, que es el nitrógeno que es capaz de darnos la materia orgánica, no lo que hay ahora en nitratos, que bueno, ya sabemos los problemas que tiene. Y con toda esa relación. Y acá les redoblo la apuesta. ¿Por qué no medimos NAN, nitrógeno mineralizable, en cada fracción? A ver cuál es la fracción que nos está dando. Y eso hicimos. Fuimos a Chaco, a Santiago del Estero, con Sebastián Villarino, que es otro de los autores de muchas de las cosas que le muestro, conjunto con Priscila Pinto. ¿Y qué nos dimos cuenta? Fíjense, esto es un bosque nativo, una pastura cultivada y cultivos anuales. Esto es el NAN en kilogramos por hectárea, el nitrógeno que aportaría hipotéticamente cada fracción, y ahora lo separamos en las distintas fracciones. La primera sorpresa grande que nos llevamos es que la fracción asociada a los minerales da mucho más nitrógeno que la otra. ¿Lo ven eso? Es un suelo con el de agricultura baja, obviamente, tiene años de agricultura, pero sigue dando más la asociada a los minerales, contrario a lo que muchas veces pensamos, que los cultivos viven de la fracción particulada. Miren cómo baja la fracción particulada estrepitosamente en los primeros años de agricultura y también empieza a bajar la asociada a los minerales. Este suelo ahora les está dando menos de la mitad de nitrógeno que les daba antes. ¿Por qué? ¿Tiene que funcionar así ese sistema o podemos hacerlo funcionar distinto? ¿Qué hacemos? Cultivo de servicio, obviamente. ¿Qué servicio priorizamos acá? Formación de materia orgánica. Y vamos a discutir un poco ahora qué cultivos de servicio podemos agregar en esta nutrición del sistema. Lo primero de todo es pensar que cualquier cultivo que ustedes hagan, de cobertura o de servicio, como quieran llamarlo, según los datos que tenemos de toda la región, aumentan 1 tonelada de carbono. ¿Sí? Esto pueden mirarlo en varios papers, habrá unos que suben, bajan. Acá tenemos recién, como nos mostraba recién Juan Pablo, una línea 1-1, todos están arriba. En un lado tenemos los experimentos con cultivo de cobertura y sin cultivo de cobertura, o con y sin de servicios, como quieran llamarlo, y están todos por arriba, o sea que los cultivos de cobertura o servicio aumentan la materia orgánica del suelo. Eso está bastante claro. En promedio 1 tonelada de carbono cada año. ¿Qué hacemos para construir materia orgánica? Esto es como un checklist de cosas que se me ocurrió. El cultivo de cobertura ya suma, ¿sí? El cultivo de servicio ya suma. Ahora elijamos lo mejor para que haga ese trabajo, ¿no? Es como que ustedes plantan soja, maíz, no siembran cualquiera, siempre lo decimos. Eligen muy bien cuál. Bueno, si queremos formar materia orgánica, queremos ese servicio, elijamos un cultivo que tenga estas propiedades, o una rotación, o un manejo que tenga estas propiedades. Y vamos a ir uno por uno. Primero, producir más raíces. Eso está arriba de la tapa del libro. Tenemos que producir más raíces. Para producir más raíces, lo primero que hay que hacer es medirlas. ¿Saben ustedes cuántas raíces producen? No. ¿Por qué? Porque no las medimos, porque es difícil. Bueno, si entran acá, un videito de YouTube que se llama Muestreo de planta entera. Es un método desarrollado por Priscila Pinto para medir raíces en vez de en 2 meses que nos llevaba en 2 días. ¿Sí? Ustedes pueden medir bastante fácil raíces y saber qué cultivos le están aportando cuánto de comer a ese suelo, que ese dato no lo tenemos. Lo mismo hicimos con distintos cultivos de servicio, también en la tesis de Priscila, que son estos gráficos de acá, que capaz que vieron, los cultivos de servicio no producen lo mismo de raíces todos. Entonces, si ustedes quieren formar materia orgánica, elijan el cultivo que tenga más raíces. Y ahí van a tener que buscar literatura que hay, nuestra y de la red de cultivos de servicios que está empezando a generar esos datos. Sembrar antes, fíjense acá cómo se nos mueve el cultivo de servicio. Estamos acostumbrados a sembrarlo ahí, vamos a las siembras precosecha.
Movámoslo a este momento. ¿Por qué? Porque eso nos hace más tiempo para producir. Tenemos que pensar en tomarnos incluso esta agua de otoño y sembrar antes para que ese cultivo produzca más raíces. De nuevo, producir más biomasa, intensificar, más cultivos por año. Es un trigo, va a dejar una ración más de raíces, ¿sí? Ojo los nutrientes, pero es mejor eso que tener un balbecho. Lo peor es tener el suelo vacío, se muere el suelo. ¿Cuántos cultivos? Los que podamos, cuanto más. Este es un trabajo de Lalo que anda por ahí, que hicimos en Paraná, y fíjense, más cultivos, intensificación, más carbono en el suelo, ¿sí? Ya eso lo vimos por todos lados. Lo mismo, sembrar o suprimir más tarde el cultivo de servicio, y eso lo dice la red, obviamente produce más. Ojo con el agua, preferible sembrar más temprano si quieren ganar tiempo, pero cuanto más tarde lo matan, en general produce más biomasa. Eso va a ser más materia orgánica del suelo. ¿Fertilizo cultivos o no? De servicio. Ahí hay bastante literatura internacional, menos local, pero hay, del grupo del Balcarce, del sudeste, hay bastante literatura de Pergamino, que muestra que casi toda esa fertilización que ustedes ponen al cultivo de servicio se queda en algún lado. Es muy normal que nosotros hagamos balances económicos diciendo, pongo esto, ¿cuánto rindió? ¿Sí? ¿Cuánto vale la caja de ahorro esa? Capaz que no lo vemos el rinde de ese año, pero si tenés una tonelada más de carbono, tenés 200 kilos de urea más allá abajo, ¿cuánto vale eso? Tenemos que ponerlo en la cuenta. Entonces, ojo con eso. Muchas veces la fertilización vale la pena. Fósforo en el cultivo de servicio para la soja pasa directo. Eso lo hacen y lo están haciendo la mayoría de los productores. Fertilizar claramente un cultivo de servicio es meterle mucho más biomasa a ese suelo, más comida. Nutrición balanceada. Acá viene esta cosa que hablábamos recién. Obviamente, pensar en los tipos de cultivos que ponemos. No es lo mismo un cultivo puro que mezclas para balancear. Y si balanceamos, tenemos que apuntar a raciones para el suelo de una CN de 24. ¿Sí? Eso es más o menos lo que forma mucha POM y mucha MAOM. Si nos vamos para arriba, para los rastrojos de gramíneas, carbonudos, descomposición lenta, forman más materia orgánica particulada. Si nos vamos para abajo, ¿sí? A leguminosas o, miren esto, gramíneas en estado vegetativo o fertilizadas. Cuando las fertilizamos o las matamos en estado vegetativo, la CN baja y es mucho más parecida al óptimo que matándolas en floración. Pero bueno, con eso ustedes pueden jugar a quién van a formar, ese suelo, qué problemas tiene. ¿Tiene problemas de particulada? ¿Tiene problemas asociados a los minerales? Este año quiero reponer una o la otra. Y en función de eso puedo decir el cultivo. Lo otro, bueno, es eso. La CN cambia para arriba y para abajo y almacena. Lo otro es la diversidad de lo que le damos de comer. Hay bastantes trabajos que muestran que cuanto más diversificada es la rotación, la comida del suelo, mejor es. Lo mismo que nosotros. Prueben de comer un año entero hamburguesas, no sé si les va a ir muy bien, tienen una dieta diversificada, seguro que van menos al doctor. Esto es medio lo mismo. Y acá, rotación de cultivos y pensar en multiespecies. Hay muy poca literatura. Sandro Raspo es uno de ellos locales que está usando de esto, que creo que hoy cumpleaños, así que le mandamos un feliz cumpleaños. Lucas Andrioni, que anda por acá, están probando en estas cosas, de probar de meter mezclas a ver cuánto es el impacto de eso, pero seguro la comida del suelo diversificada es mejor. Finalmente, poner nutrientes, agregar nutrientes. No hay magia en esto. Si nos llevamos nutrientes tenemos que poner. La cuestión ahora es cuándo los ponemos. ¿Conviene ponerlos en el cultivo de renta o conviene también aprovechar y darle más productividad al cultivo de servicio y que después se traspasa? Acuérdense que si ustedes fertilizan un cultivo de servicio, ese nitrógeno, salvo que tengan muchas flechas rojas, va a quedar en el sistema, porque además le van a estar dando de comer orgánico, va a quedar en el sistema. ¿No lo ven arriba? Bueno, pero lo podrían ver si miran materia orgánica particulada y asociada a los minerales, y ni que hablar si miran el NAN de esas fracciones. ¿Cuánto nitrógeno es capaz de darles ahora? Están guardando en la caja de ahorro. La otra es, obviamente, para nitrógeno poner leguminosas, ¿sí? Y eso es clave en la rotación. Finalmente, es todo un juego de sincronizar y achicar esas flechas rojas que veíamos al principio. Tenemos que armar las rotaciones para evitar eso. Fíjense acá, se muere esta soja, aporta 100 kilos de N eso. Es más o menos lo que aporta una soja, el rastrojo de una soja muriéndose. ¿Quién lo agarra si hay barbecho? Se va, contamina los ríos, se va. Pongamos un cultivo pre-cosecha que esté agarrando eso,
Sincronicemos la muerte y la descomposición de este cultivo, que va a depender de su calidad, y jugamos cuándo matarlo con eso, para que le dé de comer al cultivo que sigue. Ojo con el agua. Maten temprano. Acumulen el agua de primavera. Esa es la recomendación más fuerte, si no, no van a hacer esto nunca. Maten temprano, siembren temprano ese cultivo de servicio. Pero elijan la calidad de este cultivo para que se lo largue al maíz que viene después o al cultivo que viene después. Hay muchos experimentos que muestran que eso casi que anula la fertilización de maíces, por ejemplo. Fernando Salvagiotti tiene experimentos con eso, en INTO, los conocerán, los contó. Permanecer verde lo más tiempo posible, esa es la idea. Cuanto más verde estén, más atrapan recursos. Sincronizar oferta y demanda. Sincronizar oferta y demanda de nutrientes. ¿Cuántos pensaron eso alguna vez? Pensemos eso. Hay un flash de nutrientes, ¿quién lo agarra? Si no lo agarra nadie, se va, lo perdemos y tenemos otro problema. Es muy importante empezar a considerar el aporte de los cultivos encadenados uno con el otro. Y entonces el momento de quemado y la calidad para que los nutrientes que están en la biomasa queden disponibles para el cultivo siguiente. Las dos últimas cosas. Uno, no se olviden de los otros beneficios de la materia orgánica. Generar materia orgánica no solo le da nutrientes, les da todo esto. Y ustedes lo saben, y eso es lo que a veces explica esos resultados raros de cuando hacemos buenos manejos. ¿Sí? Mejoramos la estructura, la infiltración, la retención de agua, la protección contra la erosión, muchas otras ventajas de la materia orgánica. Y no se olviden de que hacer cultivo de servicio no solo nos beneficia en nutrientes, también nos combate malezas. Pensemos la rotación, va a tener que pensarla en todo eso. ¿Sí? Manejo de napas, control de la erosión, aumento de organismos benéficos, de comida, de vida en ese suelo, control de enfermedades, plagas, nematodes, por ejemplo, se controlan con brásicas, disminución de gases de efecto invernadero, descompactación del suelo. Un montón de otros servicios que ustedes también están dando. Acuérdense de eso, no producen solo lo que venden, ustedes también producen muchas otras cosas más que cada vez tienen más valor. Conclusiones. Fertilizar el sistema, hacer jugar a la materia orgánica. Materia orgánica está formada por dos fracciones muy distintas en estructura y funcionamiento. Acuérdense de eso. No es lo mismo, no es toda la misma bolsa. Y se genera y se forma, se construye de maneras distintas. Pedirle nutrientes a la materia orgánica es fácil, pero hay que pensar en cómo reponer eso. ¿Sí? Hay que pensar que le gusta de comer a esos bichitos que nos van a dar esa materia orgánica, continuo, variado y raíces en lo posible. Pensemos en diseñar las rotaciones, utilizar a los cultivos de servicio para los momentos clave, ¿sí? Y otros servicios ecosistémicos. Apuntar a estas 6 puntitos que yo les hice. ¿Sí? Más raíces, más biomasa, nutrición balanceada, nutrición diversificada, reponer nutrientes y evitar pérdidas, sincronizar. Y no se olviden de los otros beneficios que nos da la materia orgánica. Todos los otros que nos da, eso va a hacer que produzcan más y mejor. Gracias.